Entrevista con Felipe Capozolo, actual directivo de Fedecámaras y también candidato a la presidencia de este gremio que va a renovar autoridades el próximo mes de julio, luego de este periodo de elecciones y asamblea general. Antes de irnos a la pausa, estábamos haciendo un recuento de lo que ha sido el primer semestre, pero te preguntaba de forma específica antes del corte de cuáles son las herramientas que tiene el sector privado de aplicación directa en las diferentes comunidades o en algún sector para atacar estos problemas, quizás sin pasar por un tema de negociación, de diálogo, de aprobación, y de que esas iniciativas que tiene el sector privado sean escuchadas por instituciones de gobierno. ¿Cuáles son algunas herramientas de aplicación directa que pueden verse reflejadas en soluciones? Bueno, sin duda alguna, la empresa privada venezolana tiene, llamémoslo así, sus activos aquí en Venezuela, y estoy seguro de que todos los empresarios salimos cada día en Venezuela para producir de la mejor manera, de la manera más eficiente, buscar crecer, buscar generar empleo productivo. Intuitivamente alguna persona pudiera pensar que puede salir a trabajar y con su propio esfuerzo avanzar en soluciones integrales, pero la realidad es que Venezuela es un país que durante los últimos 100 años, cuanto menos, sobre todo muy heredado de la realidad petrolera, ha dependido mucho de la situación política y ha dependido mucho del clima institucional. Por eso es que allí todo empresario requiere el apoyo de su gremio empresarial. Por eso es que nosotros estamos proponiendo soluciones integrales que abarcan no solamente al sector privado, que sin duda alguna puede hacerlo bien, pero se puede chocar contra los límites institucionales, contra los límites legales, los límites de las políticas. Recordemos que siempre toda empresa y todo empresario está sujeto a una realidad pública que actúa como ente regulador. El ente regulador regula, nosotros somos regulados, pone impuestos, nosotros los pagamos, pone normas, directrices, ordenanzas y nosotros tenemos que cumplirlas. Entonces, ciertamente hay que ir entonces a la discusión del modelo institucional de país. Solamente los países que tienen fortalezas institucionales definidas y muy poderosas son los que pueden avanzar y los que pueden triunfar en la realidad mundial que se nos presenta hoy en día. Nosotros hemos sido enfáticos en la necesidad de ir en tres planos fundamentales. Uno obviamente es el institucional, donde nosotros reivindicamos que la mayor legitimidad de los planteamientos y la mayor efectividad de los planteamientos llega cuando se respeta la individualidad, cuando se respeta la autonomía institucional. Eso es lo más importante para poder ser legítimos a la hora de manifestar la voluntad del empresariado venezolano. Pero hablamos también de leyes, tenemos que avanzar hacia un gran plan nacional de inversión y empleo promovido por ambos sectores, público y privado, y debe apoyarse en leyes de inversión, una nueva ley de inversión que ampare no solamente las zonas económicas especiales o las inversiones extranjeras, que también ampare al inversionista local, a todos los empresarios que tienen sus costos hundidos aquí en Venezuela. Una de las propuestas centrales de las que he escuchado conversando acerca de esta campaña que traes para la presidencia de Fedecámaras es directamente esto del aumento del Producto Interno Bruto, pero entendemos que las variables recaen principalmente en lo que acabas de tocar, una economía nacional, una economía petrolera, indicadores que dependen precisamente de las instituciones de gobierno. ¿De qué forma el sector privado vendría a sumar en ese crecimiento del PIB? Bueno, fíjate, si tú miras las cifras de PIB en pandemia, el 2021, nosotros llegamos a tener una economía más pequeña de 50.000 millones de dólares. Hoy en día hemos duplicado el tamaño de la economía y entonces la pregunta que cabe hacerse es cómo abordamos los desafíos para que Venezuela pueda crecer de una manera más rápida y sostenida, cómo avanzamos en medio de la incertidumbre, cómo generamos credibilidad y confianza, cómo elevamos el poder adquisitivo del venezolano, cómo diversificamos la economía, cómo avanzamos para dar los cambios y transformaciones que necesita este país para poder crecer y darle oportunidad a las nuevas generaciones. Insisto, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo generamos inversión y empleo en Venezuela, cuáles son las leyes que van a apuntalar ese crecimiento y sobre todo cuál es la aplicación de políticas que deben ser tendientes a la formalidad como política de Estado en este país para ejercer el hecho económico, a la regionalización como política de Estado en Venezuela para que las regiones puedan impulsar el desarrollo del país y para que la gente en las regiones piense en que es posible quedarse, producir, vivir y desarrollarse en Venezuela, en su región. Todo eso pasa por esa necesidad de diálogo social y económico
del que tanto Felipe Capozolo siempre ha llevado como bandera, esto de entenderse con las instituciones del gobierno y de crear un lenguaje común. Pero en esta ocasión te consulto, ya que estás precisamente en una campaña aspirando a la presidencia de Fede Cámaras, ¿cuál sería el aderezo o qué trae de nuevo este diálogo social o económico con estos entes, con estas organizaciones, cuando ya ese diálogo ha sido constante? Sí, efectivamente llevamos ya varios años de un proceso de interlocución que pasó de ser solamente con los empresarios a participar también con las autoridades nacionales. Al respecto del diálogo con las autoridades nacionales, vamos a profundizar ese diálogo, también lo queremos profesionalizar desde nuestra parte, lo queremos hacer más estratégico desde nuestra parte, queremos darle acceso, democratización de acceso a esas fuentes de diálogo, a esas fuentes de interlocución, a toda la base empresarial del país. Queremos incluir a las regiones en ese diálogo. Hemos propuesto el diálogo económico para llegar a unos grandes consejos nacionales de soluciones productivas, que tenemos que trabajarlo necesariamente con nuestra contraparte pública. Nuestra propuesta es inclusión, nuestra propuesta es desarrollo, es credibilidad, es confianza. Nosotros queremos desencadenar una gran discusión en las bases empresariales de este país para diseñar un plan, para intentar persuadir a las autoridades, trámite el diálogo y más diálogo, de que ese plan de inversión en empleo es lo que puede rescatar la productividad en Venezuela y generar un crecimiento sostenido. Lo novedoso es que estamos hablando de inclusión, lo novedoso es que lo vamos a construir entre todos, lo novedoso es que estamos preparando el terreno para los grandes cambios y transformaciones que van a hacer que este país crezca de manera acelerada en los próximos tiempos. Hablas de inclusión y hablas de esa base empresarial y entendemos también que para que esa base empresarial crezca hay que llevar a la formalidad a los emprendedores en los que Fede Cámaras tiene tanta fe y tanta confianza depositada, pero a veces no solamente se trata de sumar nuevos emprendedores que se conviertan en empresarios, sino que también tenemos un empresario que a veces se siente un poco rezagado o desanimado, que a veces no quiere hacer adecuación tecnológica porque dice, pero ¿para qué voy a hacer este gasto en hacer una adecuación tecnológica cuando las prioridades son otras? Quizás es tener una utilidad, una rentabilidad que le permita subsistir. Entonces, ¿cómo se da ese tema también de ampliar la base empresarial y de esa inclusión de la que hablas? Bueno, la ampliación de la base tributable atiende a la necesidad también de generar mayores oportunidades de emprendimiento, pero que a su vez este emprendimiento que se está generando contribuya también con el desarrollo de la nación. Es bien cierto que nosotros buscamos recomponer las capacidades del sector privado, pero nosotros también reconocemos que el sector público debe recomponer sus capacidades porque tiene funciones socioeconómicas que solamente le atañen al Estado venezolano y son insustituibles. Pero también hay que avanzar con los emprendedores, porque mayor cantidad de emprendedores, mayor cantidad de empresarios el día de mañana. Debemos ocuparnos no solo de lo ordinario hoy, lo extraordinario mañana. Mayor cantidad de empresarios es más producto y es nuestro aporte contra la inflación. Poner más producto en el anaquel en Venezuela es el aporte del sector privado a la inflación. Ahora, nosotros también aspiramos que nuestra contraparte pública ponga de aquel lado una armonización de la política monetaria y la política cambiaria y la política tributaria, fiscal de este país, porque eso también puede tener un efecto estabilizador de lo que es el signo monetario nacional y toda la política de cambio y toda la estabilidad que requiere el país en esa materia. La inflación nos perjudica a todos, perjudica al empresario y perjudica al trabajador, erosiona el patrimonio y erosiona el bolsillo de la gente. Entonces, cada sector debe comprometerse para luchar en contra de esa realidad y avanzar hacia un estadio de las cosas muchísimo más favorable. Pero por otro lado, el crédito del financiamiento, bueno, termina beneficiando a todos, no solamente al empresariado, sino también al consumidor final. Y hay una solicitud que ha estado allí pendiente, actualmente formas parte de la directiva de Fede Cámaras, y hay una insistencia, un crédito, un financiamiento para el consumidor venezolano. Mira, justamente ahí hay que también volver a dimensionar las cosas en su justo espacio y su justa condición. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por ser interlocutores de un mensaje que envían los empresarios diciendo no hay suficiente financiamiento, queremos más acceso a las fuentes de financiamiento. Pero también por la otra parte hay que ver que en Venezuela se necesita capital fresco entrando al país. Se necesita una política de crecimiento que sea atractiva para los capitales frescos. Y luego entonces tenemos que favorecer el proceso de inversión que logre la llegada de esos capitales, entendiendo
que la situación de Venezuela presenta retos y desafíos importantes, nosotros también tendríamos que avanzar hacia incluir espacios para la inversión indirecta también, es decir, el apoyo y la capacitación y el respaldo a las empresas venezolanas para que puedan generar mayor riqueza. Entonces sí, es un desideratum de todo el empresariado nacional poder avanzar a mayores espacios en el crédito, a mayores posibilidades en el crédito, pero la realidad es que es un conjunto de soluciones más integral que abarca no solamente el deseo de lo privado, también abarca las soluciones que se puedan ofrecer desde el sector público y en conjunto las posibilidades que tengamos para vendernos como un país donde hay buenos niveles de rentabilidad y hay nuevos espacios y hay buenos espacios de seguridad para que esos capitales lleguen. Felipe, no quisiera cerrar la entrevista de consulto, está esa conexión entre la sociedad, entre los empresarios, entre las instituciones de gobierno, pero ¿cómo está la interconexión entre las cámaras de diferentes fuentes, de diferentes rubros, para aportar más soluciones o diversificar de alguna forma esa relación comercial, pero desde las diferentes estrategias o diferentes rubros que hacen vida dentro de FEDECámaras? Mira, sin duda alguna, el espacio empresarial gremial de Venezuela tiene y cuenta con gran cantidad de cámaras en el interior del país. Interconectadas. Y en la zona central. Mira, estamos conectados por el espacio de FEDECámaras, pero todo espacio de interconexión puede mejorar. Nosotros estamos planteando el uso de la tecnología y estamos planteando apuntar hacia la sostenibilidad gremial para intercambio de información, para intercambio de capacidades, para transferencia de capacidades, para que el gremio crezca y se haga cada vez más sólido. Venezuela necesita una empresa privada sólida y necesita gremios sólidos que respalden a la empresa privada nacional. Venezuela necesita un sistema económico sostenible, empresas sostenibles, y un gremio sostenible también debe acompañar esa realidad. Si apuntamos a sostenibilidad en Venezuela, si apuntamos a la creación de cadenas de valor, nosotros tarde o temprano estaremos regenerando el milagro de nuestra sociedad, que es la clase media venezolana, que es la que puede impulsar la evolución de las políticas y la evolución de las instituciones y la evolución de la economía para generar un país mucho más próspero. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Felipe Capozolo, actual primer vicepresidente de FEDECámaras y candidato a la presidencia de elecciones el próximo mes de julio. Hacemos una pausa, a la vuelta más actualidad.